Baruch Hashem, bendito el Creador, que nos ha permitido estar con bien, con paz y bendición en este día de Shabbat, acá en la ciudad de Guadalajara, en México, estado de Jalisco. Anoche pasamos un Shabbat muy hermoso en compañía de algunos hermanos y nos regocijamos grandemente en la presencia del Creador. Y bendito sea el Eterno por esta enorme bendición que Akadosh Baruj Hu nos entregó. Que estamos aquí tratando de abrir puertas. Aquí en esta ciudad de Guadalajara, donde aún todavía no tenemos presencia como grupos de estudio o alianza, pero estamos tratando de contactar amigos y familiares de hermanos que tenemos en los Estados Unidos, como por ejemplo el hermano Joel Quintanar, que nos ha permitido estar en su casa, aunque él vive en Atlanta, nos ha permitido estar en su casa aquí en Guadalajara, para poder estar no solamente durmiendo y descansando y pasando unos días agradables acá en esta casa, sino que además para poder también reunir acá en este lugar a las personas que deseen escuchar el mensaje de la Torah. ¿Ok? De aquí de esta casa. Y también el Hassan Itiel de California y su esposa Miroslava, quien también tienen familiares y amigos acá en Guadalajara y estamos contactándolo para tratar de unir a muchos hermanos y tratar de formar un grupo de estudio. Aquí vamos a pasar unos días y prácticamente vamos a hacer el esfuerzo de todos estos días que estamos acá, compartir algo de Torah, tener un espacio para compartir la Torah, para bendición de este lugar y para que Hashem pueda hacer una gran obra. Esta tarde nos han invitado desde Hashem a un grupo que hay, que también abraza las raíces hebreas, otro movimiento, pero por lo menos guardan Shabbat, guardan las festividades, tenemos algunas diferencias doctrinales, pero por lo menos hay muchas cosas que nos unen y esta tarde vamos a estar con ellos compartiendo aquí mismo en el estado de Jalisco, vamos a estar compartiendo con ellos también. Así que bueno, Baruch Hashem por esta ocasión, que nos permite el Creador del Universo compartir esta hora. Y vamos a tratar un tema muy especial, que es el tema de la parashá Hayé Sarah, las vidas de Sara. Así que se conoce la porción de la Torá que se estudia en este día de Shabbat y que tiene por nombre Hayé Sarah. De hecho, comienza esta expresión de la Torá con esta expresión en hebreo que dice Vayigyu Hayé Sarah mea shana be'ezrin shana be'sheva shanim shenei Hayé Sarah. Saludamos también a los hermanos que están conectados con nosotros. Está la hermana Dálida y su esposo, el doctor Antonio Noguera. No sé qué otros hermanos están allí conectados. Pero saludamos a los que están acá conectados con nosotros a esta hora en vivo, aquí desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, esta expresión hebrea que dice Vayigyu Hayé Sarah mea shana be'ezrin shana be'sheva shanim shenei Hayé Sarah es una expresión importante porque es una manera diferente de cómo la Torá introduce el fallecimiento de una persona importante en nuestro pueblo Israel. En otras palabras, durante estos prácticamente 2000 años, a partir de la creación del mundo hasta la muerte de Sara, transcurrieron aproximadamente 2000 años de la historia de la humanidad. La Torá venía estableciendo una manera de declarar la muerte de las personas que habían fallecido durante estos 2000 años. ¿Okay? Un lenguaje distinto, ¿okay? Un lenguaje muy distinto. Pero al momento de que la Torá habla de la muerte de Sara, hay un cambio excepcional en la expresión de cómo la Torá nos va a narrar la muerte de Sara.
De hecho, la Torá no dice, y murió Sara. La Torá dice, y fue la vida de Sara. Hay una diferencia importante, ¿ok? No es lo mismo decir, y murió Sara, a decir, y fue la vida de Sara. Porque cuando una persona dice, y murió, está recordando más el momento de la muerte, el momento de la desgracia. Pero cuando una persona dice, y vivió Sara, como lo dice la Torá, y fue la vida de Sara, no nos está relatando el momento trágico de la muerte, sino que nos está haciendo recordar las virtudes que desarrolló nuestra matriarca Sara durante los años de su vida. Y esto es algo extraordinario que encontramos en esta parashá, sobre todo en presencia de una sadiquet, de una mujer justa, como lo fue nuestra matriarca Sara, de bendita memoria, y que sus méritos, su enseñanza, su vida son de edificación y de bendición para todos nosotros que seguimos tanto la pisada de nuestro padre Abraham como la pisada de nuestra matriarca Sara. Así que esto es algo importante que tenemos que destacar. El otro acontecimiento importante en la narrativa de la muerte de Sara no es solamente que la Torá no nos introduce directamente la muerte, sino que nos habla de la vida de Sara, sino que además encontramos algo también en cuanto a la cuenta de sus años. La Torá no dice, como normalmente en las traducciones se dice la vida de los años de Sara. ¿Okay? Normalmente en la mayoría de las traducciones dice, y vivió Sara 127 años. ¿Okay? Pero en el texto hebreo, la Torá hace una separación de 3 etapas importantes. Dice, y fue la vida de Sara 100 años, 20 años y 7 años. Y por lo tanto, estos 3 periodos importantes de la vida de nuestra matriarca Sara, la Torá nos los quiere resaltar para bendición y edificación de nuestra vida. Porque hay algo importante que tenemos que entender. Cada cosita en la Torá, cada aspecto en la Torá tiene una enseñanza importante. De hecho, hasta una letra ínfima de la Torá sostiene el mundo entero. Y por lo tanto, cuando la Torá trae cosas que son, por decirlo de alguna manera, anormales, ¿okay? O cosas que la Torá viene a establecerla de una manera diferente, es para llamar nuestra atención porque ahí hay escondido algo extraordinario. Y por lo tanto, cuando la Torá dice que Sara vivió 100 años, 20 años y 7 años, viene a destacarnos 3 periodos importantes en la vida de nuestra matriarca Sara. ¿Cuáles son esos 3 periodos importantes en la vida de nuestra matriarca Sara? Enseñan nuestros sabios que cuando Sara tenía 100 años, ella era tan limpia de pecado como cuando tenía 20 años. De hecho, en el judaísmo se enseña que una persona hasta los 20 años es exenta de pecados. Ya a partir de 20 años, las transgresiones cometidas por una persona se comienzan a contar. Pero una persona está exenta de juicio a partir de los 20 años, antes de la edad de 20 años. Por eso dice este comentario que Sara, cuando tenía 100 años, era tan pura y limpia de pecado como cuando tenía 20 años. Donde la persona no sufre el castigo divino por causa de sus pecados cometidos hasta los 20 años. Y a la edad de 20 años, enseñan los comentaristas, aún conservaba la saludable belleza de una niña de 7 años, que no necesita de cosmético y cuya belleza es natural. Esos son algunos aspectos importantes que se destacan con respecto a esta cifra de la vida de Sara de 127 años. ¿Ok? 100 años, 20 años y 7 años. Es decir, a la edad de 100 años, Sara era limpia de pecados como los 20 años. Y a los 20 años, Sara manifestaba una belleza extraordinaria, ¿ok? Una belleza extraordinaria como la de una niña de 7 años. ¿Ok? De eso vamos a hablar, Besrat Hashem, en unos momentos, ¿ok?
para seguir profundizando un poquito en esas 3 etapas de la vida de Sara, pero vamos a continuar haciendo en este momento un recuento acerca de la parashá. Bueno, una vez que muere nuestra matriarca Sara, Abraham se encuentra en la dolorosa labor de buscar una sepultura digna para su esposa. Recuerden que nuestro padre Abraham habitó en la tierra de Israel como peregrino y extranjero. ¿Okay? Nuestro padre Abraham residió durante sus años de vida en la Tierra Santa como peregrino y extranjero. Por lo tanto, nuestro padre Abraham no tenía una heredad fija, no tenía una posesión. Nuestro padre Abraham estaba moviéndose de un lugar a otro, así como estamos nosotros. Estamos así moviendo de un lugar a otro. Estuvimos en Atlanta, estuvimos en Los Ángeles, estamos acá en México, estuvimos en Puebla, estuvimos en Morelia, en Tamacua, ahorita en Guadalajara, viviendo como vivió nuestro padre Abraham. ¿Okay? Y por lo tanto, nuestro padre Abraham, a pesar de que estaba en la tierra que Hashem le había prometido, nuestro padre Abraham no tenía un lugar fijo. Pero al momento del fallecimiento de su esposa Sara, Abraham tuvo que buscar un lugar y por lo tanto la primera propiedad que compró nuestro padre Abraham es la sepultura de nuestra matriarca Sara, que se encuentra hasta el día de hoy en la tierra de Hebrón, en la tierra de Eretz Israel. Hoy en día podemos tener la bendición de, si podemos ir a la Tierra Santa, podemos visitar Hebrón y podemos encontrarnos este lugar que fue el primer lugar adquirido por nuestro pueblo, comprado a un precio costoso. ¿Okay? Abraham pagó una gran suma de dinero por ese lugar y de esa manera la primera posesión fue una posesión comprada legalmente. Okay, legalmente por nuestro padre Abraham. Así que, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, de allí que en nuestro pueblo hay un cántico que dice Hebrón, 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 Hebrón Sheli, Hebrón, Hebrón es nuestro, Hebrón es nuestro, Hebrón es nuestro, porque lo compramos, lo pagamos, nuestro padre Abraham pagó esa propiedad para nosotros. Y allí, en Hebrón, no solamente está la sepultura de nuestra matriarca Sara, sino que además de eso, en Hebrón se encuentra, según la tradición, los restos de Adán y Eva, porque Adán y Java, los restos de nuestro padre Abraham con su esposa Sara, los restos de Isaac y Rivka, y los restos de Jacob y Lea. La única de las matriarcas que no estuvo enterrada en Hebrón fue nuestra madre Rachel, porque ella murió en camino a la tierra de Israel, en Betlehem, y allá fue enterrada, ¿okay? En la tierra de Betlehem, como dice uno de los profetas, vos escucha en Ramadá, es Raquel que se lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada. Allí en Betlehem se encuentran los restos de nuestra matriarca Rachel, ¿okay? Los restos de nuestra matriarca Rachel. El resto de nuestros patriarcas, todos están enterrados en la cueva. Tuvimos una pequeña interrupción, pero ya estamos de regreso acá. Permite al Eterno que, bueno, podamos tener la bendición de no tener más interrupciones. ¿Okay? Tuvimos una pequeña caída del internet. Estas cosas suelen pasar. Pero esperemos en el Creador del Universo que no podamos tener más interrupciones acá a esta hora. Así que bendito sea el Creador. Bueno, entonces estamos relatando estos aspectos y nuestro padre Abraham compró esta tierra, esta cueva, la cueva de Macpela, y allí enterró a nuestra matriarca Sara. Hay varios comentarios acerca de por qué murió Sara. ¿Okay? Uno de ellos es porque cuando nuestro padre Abraham tomó a Isaac y lo llevó a ofrecerlo en el monte Moriah,
no le relató a su esposa Sara lo que iba a hacer. ¿Okay? Y estando Sara sola en su casa, dice que vino el Hasatán, según algunas interpretaciones, según otras interpretaciones, vino un gigante llamado Og, y sea como sea, le anunció a Sara el fallecimiento o lo que iba a hacer nuestro padre Yitzhak, de sacrificar a nuestro padre Abraham, de sacrificar a su hijo Yitzhak. De hecho, según esta tradición, el gigante o Hasatán, sea quien se lo haya mostrado, le mostró el momento justo cuando Abraham tenía el cuchillo levantado y a Yitzhak atado en un altar. Y cuando Sara vio esta imagen, no pudo aguantar su dolor y esa fue la causa de su muerte. ¿Okay? La causa de su muerte. La razón por la cual los sabios establecen esto es porque precisamente en el capítulo anterior a este capítulo 23 del libro de Bereshit que estamos tratando, en el capítulo anterior se encuentra entonces la narrativa de la Akedah Yitzhak. Y justamente después de que la Torah dice que Abraham tomó al muchacho, regresó con él, etcétera, etcétera, entonces es el momento cuando la Torah nos introduce en la muerte de nuestra matriarca Sara. ¿Okay? Y bueno, como dijimos anteriormente, ¿okay? Ahí nos habla entonces de el fallecimiento de Sara y de la cueva de Macpela, ¿okay? Que está allí. El otro acontecimiento importante que nos narra la Parashá es cuando nuestro padre Abraham le suplica o le pide o le encarga a su siervo Eliezer la enorme tarea de buscar una mujer justa para su hijo Yitzhak. ¿Okay? De hecho, hizo Abraham que le hiciera un juramento a Eliezer de que no iba a tomar mujeres de la tierra de Canaán, sino que iba a ir hasta la tierra de Haram, en la tierra donde habitaba la familia de su esposa, de su familia, allá en la tierra de Haram, y que de allí iba a tomar una mujer para su hijo Yitzhak. Eleazar, cuyo nombre significa Hashem es mi ayuda, o el Eterno es mi ayuda, fue con la ayuda de Hashem, ¿okay? A buscar esposa para nuestro padre Yitzhak. Y estando allá en la tierra de Haram, Eleazar no sabía qué hacer para poder encontrar a la mujer idónea para nuestro padre Yitzhak. ¿Qué hizo Eleazar? Bueno, todos nosotros conocemos lo que hizo. ¿Okay? Se paró cerca de un pozo y dijo a la primera mujer que venga, y si yo le pido dame de beber, y que no me dé solamente a mí de beber, sino a mis camellos, sabré que esa es la mujer digna para ser la esposa de nuestro padre, de Yitzhak, hijo de mi amo Abraham. Y así ocurrió. No había terminado de hacer esa tefilá Eleazar cuando nos narra la Torá que llegó una joven mujer hermosa llamada Rivka, quien él se le acercó, le pidió agua, y no solamente ella le dio de beber a él, sino que le dio a beber a todos sus camellos. ¿Okay? Y todos sabemos lo mucho que toma un camello agua. ¿Okay? Ellos pueden aguantar mucho tiempo con sed, pero cuando beben agua, ¿okay? Cuando bebe agua un camello es porque bebe bastante. Y por lo tanto, esa noble tarea de servicio demostrada por nuestra patriarca Rivka fue la cualidad excepcional que nuestro Eleazar encontró para elegir esta mujer. Y bueno, fue una vez a la casa de esta mujer, habló con sus padres, los cuales le preguntaron a ella si quería ir con él, acordaron una dote e inmediatamente esta mujer fue a vivir con nuestro padre Yitzhak, y nuestro padre Yitzhak pudo consolarse de la pérdida de su madre Sara después de haber vivido el fallecimiento de su madre. ¿Okay? Y finalmente, la Torah nos habla en esta parashá de una tercera mujer.
Esta es una parashá dedicada a la mujer. En primer lugar, se nos habló de la vida de Sara, no de su muerte, de la vida de Sara, para recordemos su vida. En segundo lugar, nos habló de Rivka. Y en tercer lugar, ahora la Torá nos viene a hablar de Ketura, la otra mujer que tomó nuestro padre Abraham después de que Sara había fallecido. ¿Quién fue Ketura? ¿Quién fue Ketura? Según ciertas tradiciones de nuestro pueblo, Ketura era la misma Agar. ¿Okay? Ketura era la misma Agar. Y la razón por la cual acá se presenta como con otro nombre es porque Ketura o Agar había hecho Teshuvah, había vuelto su corazón al Dios de Israel, al Dios de su señor Abraham, y por lo tanto su vida se convirtió en un Ketoret, de ahí viene el término Ketura, de Ketoret, es decir, como un incienso agradable delante de Dios. ¿Ok? Y por lo tanto, al convertirse Ketura en un Ketoret, en un incienso agradable delante de Dios, entonces ella pudo ser digna de vivir los últimos años de vida de nuestro padre Abraham. ¿Okay? Y tener hijos incluso con nuestro padre Abraham, de donde salió una gran descendencia para nuestro padre Abraham. Y finalmente la parashá nos narra la muerte de nuestro padre Abraham, también con un relato distinto, no como otros relatos de muerte, sino que también la Torá dice, por ejemplo, en el versículo 7, al momento de narrarnos la muerte de nuestro padre Abraham, dice, Be'ele yemei shenei hayei Abraham, asher chai mea shana, be'shevein shana, be'chamesh shanim. Este texto quiere decir, y estos son los 10 de años de vida de Abraham, quien vivió 100 años, 70 años y 5 años. En vez de narrarnos directamente la muerte de nuestro padre Abraham, la Torá también nos narra la muerte de nuestro padre Abraham, destacando ¿qué cosa? Su vida. ¿Okay? Destacando su vida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bid'aro. Amén. ¿Qué acontecimientos podemos destacar acá? Como podemos notar, la parashá o la Torá viene a narrarnos vidas importantes. Y cada una de estas vidas importantes son ejemplos para nosotros. Son enseñanzas para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, si aprendemos de estas enseñanzas, si aprendemos de estas vidas, si aprendemos de lo que está contenido en las vidas de estas personas que la Torá nos viene a narrar, vamos a encontrar muchas bendiciones extraordinarias para nosotros y vamos a poder encontrar modelos de vida que puedan ser aplicables en nosotros. Especialmente cuando hemos venido estudiando durante mucho tiempo la importancia de poder destacar aquellas cualidades o principios que vienen a restaurar la imagen de Dios en nuestra vida, que no se encuentra sino en nuestra alma. ¿Okay? Esa imagen de Dios que está en nuestra alma y que podemos restaurarla a través de ejemplos de vida, a través de principios, a través de cualidades que esta Sagrada Torá nos enseña. Y por lo tanto, esta parashá, al hablarnos de la vida, sobre todas las cosas, al hablarnos de la vida de 4 sadiquín extraordinarios, como son Sara, nuestra matriarca, Rivka, nuestra otra matriarca, Abraham, nuestro patriarca, y Ketura, la esposa de nuestro padre Abraham, entonces destacar las virtudes y los valores de estos 4 sadiquín pueden ser de gran bendición y de gran alegría para cada uno de nosotros. ¿Okay? Vamos a empezar con la vida de nuestra madre Sara. ¿Okay? Vamos a empezar con la vida de nuestra madre Sara. Sara fue una mujer ejemplar. Una mujer que tenía las características excepcionales para ser precisamente la ayuda idónea que nuestro padre Abraham necesitó para poder entonces llevar a cabo la boda Hashem que él tenía que realizar. ¿Okay? Eso fue Sara. ¿Okay? De hecho, desde el punto de vista de nuestra tradición, Sara fue la inspiración de aquel rey llamado Rey Lemuel,
quien escribió el Proverbio capítulo 31, versículo 10, en memoria de la vida de Sara. Es decir, cuando nosotros relatamos Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante, cuando nosotros relatamos este texto de la Torá, ¿okay? Cuando nosotros relatamos este texto de la Torá, Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante, y nosotros relatamos este texto de la Torá, nosotros estamos relatándole a nuestras mujeres los aspectos característicos que demostró nuestra madre Sara, las cuales tienen que ser un ejemplo y un modelo de vida para cada una de las mujeres de nuestro pueblo Israel. ¿Okay? Eso es sumamente importante que lo tengamos en mente. ¿Okay? Proverbios capítulo 31 fue inspirado en la vida de Sara, inspirado en la vida de nuestra matriarca, ¿okay? Inspirado en la vida de nuestra matriarca Sara, ¿okay? Y por lo tanto, Proverbios capítulo 31 nos habla de las cualidades y los atributos, ¿okay? Que nuestra matriarca Sara reveló y mostró al mundo, ¿okay? Reveló y mostró al mundo. Por ejemplo, una de las cosas que nos dice el Proverbio capítulo 31 es que era una mujer trabajadora. Hacía un manto y lo vende y entregaba un ciento al mercader. ¿Okay? Y compraba un campo y lo sembraba. De la lejanía traía su alimento. ¿Okay? Es decir, cuando nosotros comenzamos a ver, estamos viendo a nuestra matriarca Sara mostrando calidades extraordinarias de una mujer virtuosa, de la cual pudiéramos destacar una de las más excepcionales de las cualidades que habla este proverbio. Dice el Proverbio 31, con respecto a la mujer virtuosa, que según la tradición fue una inspiración de nuestro padre, de nuestra madre Sara, dice este proverbio que la mujer virtuosa abre su boca ¿con qué? Con sabiduría. ¿Y una Torah de qué? Una Torah de Hesed, una Torah de bondad hay en su mente. ¿Okay? Por lo tanto, la sabiduría y la bondad tienen que ser cualidades importantes en la vida de una mujer virtuosa. Y cuando hablamos de sabiduría y cuando hablamos de bondad, estamos hablando precisamente de esos 10 aspectos espirituales que forman la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son estos 10 aspectos importantes que forman la imagen de Dios en nuestra vida? Bueno, en primer lugar tenemos el Keter que es una comprensión espiritual elevada, extraordinaria, que sobrepasa a la sabiduría y el entendimiento y una comprensión espiritual elevada, extraordinaria. Eso es Keter. ¿Ok? Eso es Keter. La segunda cualidad de las 10 aspectos que forman la imagen de Dios en nuestra vida es precisamente la sabiduría. ¿Okay? La sabiduría, cosa que debe estar en la vida de una mujer virtuosa. Dice, abre su boca con sabiduría, con Jochma. Abre su boca con Jochma. Por lo tanto, la sabiduría es una de las cualidades indispensables. La sabiduría es una de las cualidades indispensables que debe estar en la boca de una mujer virtuosa para formar la imagen de Dios en su vida. ¿Okay? Y además de esto, la tercera cualidad es la cualidad de Binah, que es entendimiento, y la cuarta aspecto de la imagen de Dios en nuestra vida es precisamente el Hesed, donde dice el Proverbio capítulo 31 que abre su boca con sabiduría y una Torah de Hesed, una Torah transmitida con esta cualidad de bondad, es transmitida por sus labios. Aquí hay dos aspectos importantes de la imagen de Dios. Hesed y Jochma. Hesed y Jochma son dos aspectos importantes en la vida de nuestra matriarca Sara y que es revelado en esta parashá de Hayei Sara. No solamente Hesed y Jochma, sabiduría, bondad, perdón, y sabiduría, no son solamente las dos cosas
que se destacan de la vida de nuestra matriarca Sara, sino que también, como dijimos a un principio, ¿okay? Como dijimos a un principio, cuando la Torá dice que Sara vivió 100 años, 20 años y 7 años, esa expresión de la Torá viene a mostrarnos algunos aspectos importantes de la vida de Sara. Y como dijimos, citando los comentarios de nuestro Jajamim, a los 100 años, Sara era una mujer limpia de pecados como una joven de 20 años, exenta de cualquier juicio divino. Y a los 20 años, Sara mostraba una belleza natural de una niña de 7 años, una belleza única, natural, que no necesitaba maquillaje, que no necesitaba nada. A los 20 años, Sara seguía irradiando esa belleza extraordinaria. Esto nos habla de una cualidad importante en la vida de nuestra matriarca Sara. Es decir, Sara no solamente tuvo bondad, Sara no solamente tuvo sabiduría, sino que además de esto, nuestra matriarca Sara también tuvo una cualidad que se encuentra en esa belleza espiritual de nuestra vida Sara, que es la cualidad de Tiferet, o de esplendor, armonía, integridad. ¿Ok? Armonía, integridad, Tiferet es uno de los aspectos importantes que viene a revelar nuestra matriarca Sara. ¿Ok? Algo importante que tenemos que destacar, siempre que consiga en la Torá belleza, siempre que consiga en la Torá belleza excepcional, estamos frente a esta cualidad de Tiferet. ¿Okay? Siempre que consiga en la Torá belleza, especialmente una belleza que proviene del alma, una belleza que proviene del alma y que incluso logra reflejarse en lo físico, estamos en presencia de esta cualidad que se conoce como Tiferet. ¿Okay? Por lo tanto, hay 3 aspectos importantes que podemos destacar de nuestra vida, de nuestra matriarca Sara. Número 1, Jochma, sabiduría. Número 2, Hesed, bondad. Y número 3, Tiferet, que es la belleza del alma que se refleja en una vida íntegra, en una vida armoniosa, en una vida de ejemplo, en una vida de belleza para otras personas. ¿Okay? Estos son 3 aspectos importantes. ¿Qué cosa es la sabiduría? ¿Qué cosa es la sabiduría? ¿Okay? ¿Qué cosa es la sabiduría? La sabiduría, aunque hay un video que tenemos grabado en YouTube, y ustedes lo pueden buscar, que se llama Mojim, ¿okay? Aspectos del intelecto. Ustedes pueden buscar ese video en YouTube, Mujin, aspectos del intelecto, donde explicamos un poquito más a fondo de estos aspectos. La sabiduría es el conocimiento que recibimos a través de la Torá. ¿Okay? Un conocimiento que luego tenemos que procesarlo en nuestra vida para que ese conocimiento pueda traer a nuestra vida entendimiento. ¿Okay? Adquirimos el conocimiento, adquirimos la sabiduría a través de la lectura Torá, y luego la meditación de esa sabiduría se transforma en nosotros en una cualidad importante que se conoce como Binah. Una cualidad que seguramente estuvo en la vida de nuestra matriarca Sara también, porque enseña a nuestros sabios que la mujer fue dotada de una categoría espiritual extraordinaria conocida como Binah. De hecho, enseñan los sabios que la palabra hebrea, donde se habla de la formación de la mujer o de la construcción de la mujer, cuando Hashem tomó a Adán y lo durmió y sacó de Adán su costilla e hizo a la mujer de la costilla de Adán, hizo una mujer para Adán, dice la Torá, en ese texto de la Torá, Vayivem, y construyó Dios una mujer a partir de la costilla. Y las mismas letras que forman la palabra Vayivem es de donde viene la palabra Binah. En otras palabras, la mujer fue construida
con una capacidad espiritual para que la mujer pudiera tener entendimiento de las cosas y de esa manera la mujer pudiera utilizar esta cualidad que llamamos biná, la pudiera usar para construir su casa. Porque como dice el proverbio, la mujer sabia, la mujer que tiene jochma, la mujer sabia, ¿qué cosa? Edifica su casa. Pero la mujer insensata la destruye. ¿Ok? Por lo tanto, cuando una mujer tiene sabiduría, y la sabiduría es el conocimiento que viene de la Torá, entonces esta mujer, cuando logra hacer que la sabiduría penetre en su vida, activa en su alma una característica excepcional que fue dotada por la sabiduría divina para esta mujer, y eso se llama biná, entendimiento. El entendimiento es cómo aplicar la sabiduría adquirida. Por lo tanto, si una mujer recibe la Torá, esa sabiduría, Hashem le va a dar la capacidad espiritual para poder, ese conocimiento, poder saber cómo utilizarlo para edificación, construcción y bendición. ¿Ok? Y esto es sumamente importante que lo tengamos en mente. Cada una de las mujeres, las que nos van a ver, las que me están viendo ahorita acá en internet en vivo, las que vayan a ver este video y las que están acá presentes, si ustedes buscan la sabiduría de la Torá, ustedes van a poder tener la capacidad con algo que Hashem les dotó, que es la biná, para que esa sabiduría ustedes la puedan aplicar para edificación y construcción. El propósito de la adquisición de la sabiduría y el propósito de poder traer la manera de cómo aplicar esa sabiduría a nuestras vidas es para que podamos construir y para que podamos edificar. ¿Están conmigo? Construir y edificar es una de las características importantes de una mujer virtuosa. ¿Okay? Lo segundo, entonces, que estuvimos hablando de la cualidad de nuestra madre Sara, es Gesed, es la bondad. Algo que no solamente lo manifestó Sara, sino que lo manifestó nuestro padre Abraham. ¿Okay? Algo que no solamente lo manifestó Sara, sino que también lo manifestó nuestro padre Abraham. La semana pasada lo veíamos. Abraham era un fiel hospedador, pero Abraham no podía llevar a cabo esa abodá si no hubiese tenido una mujer a su lado que fuera hospedadora y que manifestara a Jesús. Imagínate que cada vez que Abraham trajera un invitado a la casa, su mujer le pusiera una cara de perro. Imagínense. Imagínate que cada vez que Abraham fuera a hacer algo en aras de Hashem, su mujer le pusiera una cara mala. ¿Cómo Abraham iba a poder traer personas a su casa? No, se iba a cohibir. Para traer Shalom Bay a su hogar, Abraham se hubiese tenido que apartar de eso en aras de Shalom Bay. Pero cuando vemos la vida de nuestro padre Abraham, que era bondadoso y que no se cohibía de eso, eso nos habla de que nuestra matriarca Sara también acompañaba a nuestro padre Abraham en esta cualidad extraordinaria que es la bondad. ¿Okay? Abraham fue hospedador porque tuvo una mujer hospedadora con ella, a su lado. Abraham pudo manifestar el Gesed porque su esposa manifestó Gesed. ¿Okay? Y esto es importante que lo tengamos en esta parasha. ¿Okay? Por lo tanto, así como nuestra matriarca tenía bondad, manifestaba esa bondad. Y precisamente la bondad produce en la vida de una persona esa belleza espiritual que llamamos Tiferet, que es la tercera cualidad que forma la vida de nuestra matriarca Sara. ¿Okay? Tiferet, cuando dice la Torá que Sara era de pura y limpia de pecado a los 100 años, como si tuviese 20, y a los 20 años era hermosa como una niña de 7 años,
Eso nos habla de esa cualidad extraordinaria que se conoce como Tiferet, que es una belleza espiritual que se refleja, que se manifiesta, que se muestra desde el fondo del alma y que se logra transmitir para que las otras personas glorifiquen a Hashem. ¿Están conmigo o no están conmigo? Estos son aspectos importantes. ¿Okay? El Tiferet se manifiesta como una vida íntegra. Y la integridad es algo de lo que vamos a venir tratando. ¿Por qué? Porque nuestro padre Yitzhak es, sobre todas las cosas, la manifestación de esta cualidad. ¿Okay? Perdón, nuestro padre Jacob. ¿Okay? Nuestro padre Jacob, en unas parashá un poquito más adelante que vamos a ver, ahí vamos a poder hablar un poquito más profundo del Tiferet, porque Jacob es la manifestación del Tiferet. ¿Okay? Sin embargo, aquí lo mencionamos porque la vida de nuestra madre Sara también manifestó esta cualidad que llamamos Tiferet y que se manifiesta en el alma, se manifiesta como una vida íntegra, como una vida armoniosa, como una vida que no tiene doble cara. ¿Okay? Algo que tenemos que aprender mucho porque muchas veces somos una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar. Una persona que tiene Tiferet es lo mismo. En su casa, fuera de su casa, en la comunidad, en todos los aspectos, esa persona manifiesta constantemente su vida y su belleza espiritual. ¿Okay? Eso es Tiferet y eso lo manifestó nuestra mujer casada. ¿Okay? Y eso es importante que lo tengamos que ver y estudiar, y como dije anteriormente, más adelante en la vida de nuestro padre Jacob vamos a profundizar mucho más acerca de esta cualidad llamada Tiferet. ¿Ok? ¿Están conmigo? Baruch Hashem. La segunda persona que podemos destacar en esta parashá es la vida de nuestro padre Yitzhak, perdón, de nuestra matriarca Rivka. ¿Qué manifestó Rivka? ¿Qué manifestó Rivka? Rivka, más que manifestar bondad, aunque manifestó bondad, manifestó servicio. Manifestó servicio y manifestó humildad. Obviamente manifestó la bondad típica de la familia de Abraham, ¿okay? Al ver a este hombre pidiéndole agua, tuvo un corazón bondadoso para servirle, ¿okay? Pero además de la bondad, Rivka manifestó servicio, humildad, y que está vinculado con una cualidad importante que se conoce como la cualidad de Jod. ¿Ok? Jod. Esta cualidad es tan extraordinaria que la manifestó de una manera especial Aarón Jacob. Aarón Jacob. Aarón es la manifestación viva de esta cualidad que nuestra matriarca Rivka nos viene a manifestar en esta parashá. ¿Okay? El servicio, la entrega por amor a las personas es una de las cualidades importantes que tenemos que desarrollar. Dice la escritura, dice la Mishnah Nexarita, que si nosotros decimos amar a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. El amor a Hashem debe manifestarse en nuestras vidas con un deseo de servicio al ser humano. ¿Okay? De hecho, cuando nuestro Rebbe Hakadosh le preguntaron cuál es el más grande de todos los mandamientos, Yeshua no solamente anunció cuál es el más grande mandamiento, sino que inmediatamente conectó el más grande mandamiento con el segundo, que es similar. Dijo Yeshua, el más grande de todos los mandamientos es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Eloheika, Bechol nefecha, Bechol nafshecha, Bechol meodeja. El más grande de todos los mandamientos es: escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Es el más grande de todos los mandamientos. Pero el segundo es similar. Ve'ahavta lereaja kamoja. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes pensar solo en amar a Dios y olvidarte de tu prójimo. No puedes encerrarte en el amor a Dios, en la búsqueda de Dios y olvidarte de tu prójimo. Servir al prójimo, ayudar al prójimo, ayudar a tu hermano como a ti mismo es una de las nobles cualidades que tenemos que desarrollar en nuestra vida.
Ve'ahavta lereaja kamoja. Y amarás a tu prójimo como a ti. Hemos venido diciendo en varias enseñanzas que esto del amor al prójimo nos enseñan dos principios fundamentales. El primer principio fundamental lo enseñó Hillel. ¿Y qué dijo Hillel? Hillel dijo, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y el segundo principio fundamental lo enseñó nuestro Rabbi Yeshua. Hazle a los demás, no te quedes en la omisión. Ve y hazle a los demás lo que deseas, que quieres que hagan contigo. Sirve a los demás como quieres que te sirvan a ti. A nosotros nos gusta que nos sirvan, nos gusta ser servidos, pero no nos gusta servir. ¿Están conmigo? Entonces, si nosotros queremos manifestar esta cualidad que viene a manifestar Rivka, debemos servir a los demás como nos agradaría que nos sirvieran a nosotros. Y por lo tanto, la abodá a nuestro prójimo, el servicio a nuestro prójimo, tiene que ser caracterizado por una marca excepcional. Y esa marca excepcional es, voy a servirte como yo quiero que me sirvan a mí. No te puedo servir de una manera que no es como la que yo me gustaría que me sirva. Tengo que servirte como a mí me gustaría que me sirviera. Y eso sería la marca excepcional de esta cualidad de hot, ¿okay? De servicio al prójimo que tenemos que desarrollar y manifestar. Nuestra madre Rivka lo manifestó. Cuando vio a Eliezer con sed, no solamente le dio agua a Eliezer, sino que le dio agua a todos sus camellos, manifestándole que ella lo sirvió como le hubiese gustado que la sirvieran a ella. Si ella estuviera en esa circunstancia sedienta con sus camellos, a ella le hubiese gustado que la sirvieran de esa misma manera. Y por lo tanto, como ella anulaba eso para su vida, sirvió a otro de esa manera. ¿Por qué? Porque el Beahafta le deja camoja, a través de esta cualidad de hot, a través de esta cualidad de servicio y de amor y humildad y de entrega, se manifestó en ella y sirvió a Eleazar como se serviría a ella misma. ¿Ok? Menos mal que aquí me van a servir como le gustaría a ella misma que la sirviera. Aplicando eso. Bueno, de la vida de nuestro padre Abraham hemos hablado en varias ocasiones. ¿Ok? En la vida de nuestro padre Abraham hemos hablado en varias ocasiones. Y Abraham manifiesta la cualidad de bondad, de una manera extraordinaria. Hemos estado en varias parashá hablando acerca de esta cualidad, de la cual ya hemos destacado también acá en este comentario, y por lo tanto no vamos a ahondar mucho en esta cualidad de nuestro padre Abraham por la bondad. ¿Okay? Pero finalmente vamos a hablar de Ketura. ¿Okay? Ketura, una mujer que permitió que las circunstancias de su vida pudieran dejar una huella positiva en ella, que la hicieran buscar del Dios de Israel. Ketura pudo atravesar momentos difíciles. Según la tradición de nuestro pueblo, Agar o Ketura fue una de las siervas. Agar o Ketura fue una de las siervas una de las siervas no, fue la hija de Faraón, según la tradición. Fue la hija de Faraón, la cual se la dio como sierva a Abraham para que Abraham saliera de Egipto. Cuando Abraham tuvo que ir a Egipto por causa de un hambre y Faraón había tomado a la mujer de Abraham, a Sara, la había tomado como mujer y entonces Hashem castigó a Faraón con plagas. Entonces cuando Faraón fue castigado con estas plagas, Faraón le entregó riqueza y entre esos tesoros y riquezas que Dios le entregó a Faraón,
entre esa riqueza que Dios le entregó a Faraón, le entregó a su hija, Agar, quien vino a ser sierva entonces nuestro padre Abraham. Entonces, allí fue la primera dificultades que tuvo que vivir y experimentar Agar. Siendo hija del rey de Egipto, tuvo que humillarse, hacer qué cosa, siervo de Abraham. ¿Okay? No solamente con eso, cuando Sara no pudo tener hijos, entonces toma a Agar como un vientre alquilado, por decirlo de una manera, para que ella pudiera tener hijos para Sara. ¿Okay? Y cuando Agar queda embarazada, comienza a ver con malos ojos a Sara. ¿Okay? Y eso trajo un conflicto tremendo entre Sara y Agar. A tal punto que después que nace el muchacho, Sara le pide a Abraham que los eche. ¿Okay? Los eche. Sara fue echada de la casa de Abraham, y estando en el desierto, Agar fue echada de la casa de Abraham, y estando en el desierto, colocando al niño en un lado, esperando que muriera, vino un ángel y le dijo, sométete a tu señora, vuelve a tu casa, y ella volvió, fue obediente a esa voz y regresó. Y vinieron circunstancias, el niño creció, nació Yitzhak. Ismael vino a ser un mal ejemplo para Yitzhak. También Abraham tuvo que echar a Ismael por causa del ejemplo malo que era este joven para Yitzhak. ¿Okay? Otra prueba difícil para Agar. ¿Okay? Pero a pesar de todas estas cosas difíciles, que Agar vivió, Agar pudo haber vivido una vida de resentimientos, pero fue capaz de transformar estas cosas difíciles en la catapulta espiritual para su teshuvá y su acercamiento a Dios. A tal punto que se convirtió en un ketoret, ¿okay? En una ofrenda y olor grato a Hashem. ¿Okay? Por lo tanto, Agar viene a manifestarnos una cualidad que se conoce como la cualidad de la Netzach, que es la cualidad de salir triunfante de las circunstancias difíciles. ¿Okay? La cualidad de salir triunfante de las circunstancias difíciles y tomar esas circunstancias difíciles para elevación y transformación de nuestras vidas. ¿Okay? Netzach es esa cualidad de poder transformar las circunstancias difíciles de nuestras vidas como una catapulta espiritual para poder elevar a nuestras vidas y transformar nuestras vidas de una manera espiritual extraordinariamente. ¿Okay? Entonces, esta parashá tiene cualidades extraordinarias para nuestra vida y que permite al cielo que podamos tener el entendimiento, la sabiduría, la comprensión espiritual para aplicarlas en nuestra vida. Si nosotros constantemente buscamos estas cualidades y las aplicamos en nuestras vidas, podremos entonces perfeccionar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Permita al cielo que así sea en la vida de cada uno de nosotros, que esa bondad, que esa sabiduría, que ese entendimiento, que esa tiferet, esa belleza espiritual, que esa humildad manifestada por Rivka, que este Netzach, este salir triunfante y convertir las circunstancias difíciles como catapulta de cambio en nuestras vidas, puedan estas cualidades establecerse en nosotros y podamos manifestar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Estos son algunos de los aspectos que nos enseña la parashá Hayei Sarah y que sea de bendición para todos nosotros. Bueno, vamos a dar esta clase hasta acá. Que Hashem les bendiga grandemente. Gracias al doctor Antonio Noguera, a su esposa Dálida, por estar acá con nosotros conectados a esta hora. Saludos acá de la familia. Vengan acá para que los vean aquí. Van a ver a la familia. Miren aquí a la familia.
Por aquí está Joseph, Eliyahu, está la suegra, está Shulamí, está Ayele, y por allá está Rujadasa también. Rujadasa, China, están por acá con nosotros, ok, que vinieron desde Venezuela para estar aquí con nosotros en México. Así que bueno, bendito el Eterno, y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y por los hermanos que también compartirán con nosotros y verán estas grabaciones en vivo. Que la paz y la bendición de Hashem esté con todos ustedes y que estas cualidades y estos principios puedan fortalecer nuestras vidas espirituales. Shalom Ubrahá. Nos despedimos. Muchas bendiciones. Shalom, shalom.